Sala, vuelvo a repetir, es la sala donde se encuentran las malformaciones congénitas del cerebro. El sistema nervioso central se forma a partir del día 17 y obviamente cualquier presencia de un virus, un agente químico, la falta de ácido fólico, el consumo de drogas psicoactivas, ¿de acuerdo? La presencia del alcohol, fumar, de alguna otra manera va a alterar entre la tercera y la octava semana, que se llama periodo embrionario. Por eso es importante que durante el embarazo, como se dice, tengamos la precaución de cierta manera de salvaguardar no solamente la vida de la gestante, sino fundamentalmente el desarrollo de este nuevo ser. Entonces, cuando este tubo neural no se cierra, no se consolida, ¿de acuerdo? Entonces se queda expuesto, ¿de acuerdo? Y al quedarse expuesto prácticamente, si el niño naciera, prácticamente, como se dice, estaría condenado a fallecer. 5 o 10 minutos, como se dice, que duraría, y después, obviamente, como se dice, él queda completamente, como se dice, expuesto y ya no es compatible con la vida. Entonces, así también como en la bóveda craneal puede estar a nivel del cuello o la médula espinal, y eso se llama espina bífida. A veces niños nacen con una espina bífida oculta o expuesta. Cuando el neonatólogo hace el examen físico del recién nacido, tiene que fijarse en la espalda. Si en la espalda veo como una especie de penacho de cabellos o pelos, indica que hay una espina bífida oculta. De lo contrario, prácticamente queda expuesto, así como una hernia. Por eso se llama meningomielocele, o sea, la bóveda craneal, que está la masa encefálica, sale. ¿Por qué? Porque el hueso, la vértebra, no se ha consolidado, no se ha cerrado. Y al no consolidarse, queda expuesto y empuja. Y por eso ustedes van a ver, como se dice, la exposición del sistema nervioso central, como se dice, hacia afuera. Obviamente eso requiere una intervención quirúrgica, requiere, como se dice, de mucho cuidado, porque este niño obviamente va a tener, como se dice, cierto tipo de o niveles de discapacidades, como se dice, motoras, intelectuales, psicoafectivas, psicomotrices. Aquí vemos, por ejemplo, un niño, de acuerdo con, en este caso, cebocefalia. Normalmente siempre observemos de acuerdo a la presencia o las características de, obviamente, un recién nacido, cuando nace con alguna malformación o pertenece a un síndrome, siempre lo vamos a ver con las orejas de implantación baja. ¿Por qué? Porque la oreja, cuando empieza a migrar, migra hacia arriba, a la altura del ángulo externo del ojo. Entonces nos verían síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, de acuerdo, síndrome de Cri-du-Chat. Obviamente vamos a encontrar esa característica, seguramente ojos rasgados o los ojos, como se dice, expuestos, es la famosa exoptalmia. A veces vemos y contamos los dedos y vemos, como se dice, que hay 6 dedos. Eso indica una polidactilia. Hay niños que a veces nacen como una pinza de cangrejo, se llama sindactilia. A veces nacen sin la mano, se llama focomelia. O a la ausencia de un solo miembro, una melia completa. Entonces, de alguna u otra manera, lo que sucede es que el sistema nervioso central y los demás órganos o aparatos, como se dice, no han completado su desarrollo o algo ha detenido, como se dice, su crecimiento. Entonces, en la medida que vaya avanzando el embarazo y este no se vea comprometido, vamos a obtener, como se dice, así, por etapas, por fases. Lo que pasa es que a veces no se hace un seguimiento o no hay un estudio lo suficientemente descriptivo, porque ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si las princesas de esta mañana que han visitado el museo están embarazadas y a ver, quiero ver si tienen una malformación, tendría que sacar al bebé y eso obviamente puede ser que considere un genocidio, como se dice, ¿no? Entonces, frente a eso se van haciendo estudios, de acuerdo, que no sean invasivos, para que se pueda tener, como se dice, la conciencia de que eso está pasando fundamentalmente en la gestación. Pero eso se ve en ecografía también, importante los chequeos. Se hace en la ecografía, se hace la determinación de la alfa-fetoproteína, a veces se hace, como se dice, una amniocentesis, las células, para saber en ese caso las malformaciones que son evidentes. Ahora, si bien es cierto, como muy bien lo mencionas, las ecografías son hasta 4D, prácticamente una fotografía, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que las características se van evidenciando en la medida que van avanzando. Por eso que las ecografías se hacen al promediar la 16 y la 20ª semana. ¿De acuerdo? Porque ya ahí tenemos la confirmación, no solamente de la estructura del órgano, ¿de acuerdo? Sino también del sexo del embrión o del feto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, ¿de acuerdo? Un niño, miren, que solamente tiene una placoda. Placoda se llama
al ojo que cuando está en la etapa como si es embrionaria se separa, igual que la nariz, igual que los labios. Entonces, ¿esto qué hace? El niño nace como si fuese como un ciclo, nace sin nariz, una riña. ¿Por qué? Porque en el proceso no se separa, ¿cierto? ¿Sí? Es como más o menos el mismo ejemplo con los gemelos. Los gemelos normalmente son un óvulo fecundado, independientemente del sexo, como se dice, por eso que los gemelos son como dos gotas de agua, se han separado. Entonces existe obviamente en la característica genética de ese nuevo ser, de acuerdo a la posibilidad de separar esa célula, o también llamada cigote, en dos idénticas. En cambio, los mellizos, que también se llaman gemelos disigóticos, solamente son dos óvulos, de acuerdo, con dos espermatozoides diferentes. Es como si el parecido fuera en toda una escala de hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, así se van evidenciando poco a poco las características. Ahora, el cabello, normalmente, cuando vemos en ese caso y nos llama poderosamente pues la alegría, cuando veamos un niño, dice, oye, este niño ha nacido con bastante cabello, entonces su cabello va a ser oscuro, ¿de acuerdo? Y en cambio, cuando sale con poco cabello, ¿de acuerdo? Obviamente su cabellito va a ser claro, como se dice, ¿de acuerdo? Entonces las características obviamente se van dando de acuerdo pues a la presencia de los genes de los progenitores, ¿de acuerdo? Esto es una anencefalia y aquí vemos, por ejemplo, este es el único niño que ha nacido, como se dice, entre comillas, sano, pero con un defecto. Vemos la famosa hidrocefalia. ¿Qué cosa es la hidrocefalia? Es cuando la válvula, como se dice, de acuerdo, el líquido cefalorraquídeo se forma alrededor de 150 mililitros al día. Es decir, se forma y se reabsorbe. Son 300 que se forman, se reabsorben 150 y te quedan esa mitad, ese 50%. Ese 50% permite, como se dice, amortiguar todo tipo de vibración o movimiento brujo que haya sobre la cabeza. Pero ¿qué sucede en este niño? Aparentemente ha nacido todo perfecto, pero al momento de, en ese caso, de desarrollarse las primeras semanas o meses, acá sabemos que hay dos fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Estas fontanelas, cuando, como se dice, como no se han consolidado, entonces da la posibilidad que el líquido cefalorraquídeo se siga acumulando y comprima fundamentalmente a la masa encefálica. ¿De acuerdo? Y entonces eso se resuelve colocándole la famosa válvula Suder, ¿de acuerdo? Para que vaya a la vena subclavia y así se pueda drenar. Esto debería cambiarse más o menos cada 5 años, siempre y cuando obviamente no se produzca la falta de drenaje de este líquido importante. Entonces, la mayoría de los fetos que ustedes ven acá, todos como se dice son donación, la mayoría de la maternidad de Lima, ¿de acuerdo? A veces cuando vemos que un embarazo no llega, como se dice, adecuadamente, o vemos que las condiciones de la mamá no son las más adecuadas, ella tiene, como se dice, seguramente una amenaza de aborto y a veces es imposible, entonces definitivamente el hospital tiene patrimonio sobre ese tipo de historia clínica. Por eso que piden el consentimiento de los padres para que vaya directamente a patología. En patología ya hacen el informe, ¿de acuerdo? Por eso que ustedes ven que hay algunos fetitos que ven, hay un corte que le han hecho, como se dice, una necropsia forense. Entonces, este niño, vuelvo a repetir, murió obviamente por la hidrocefalia, ¿de acuerdo? Por la falta de drenaje. Entonces, cuando nosotros hacemos todo tipo de exámenes, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, acá, en donde está su compañero, ¿de acuerdo? Ahí vemos el desarrollo, como se dice, ¿de acuerdo? Esta mancha es nada más que el producto, como se dice, de una neoplasia. Entonces, obviamente, se va desarrollando, como se dice, paralelamente. Aquí está otra, aquí vemos la larva del cisticerco. Cuando comemos esa carne de chancho infectada, obviamente se visualiza. Aquí vemos, no prende, no funciona, se ha quemado seguro. Entonces vemos las arterias cerebrales que se derivan del famoso polígono de Willis. Ese polígono de Willis, como se dice, de acuerdo, a veces presenta dilataciones, esos globitos, y esos globitos se llaman aneurismas. Ahí están los famosos aneurismas. Acuérdense de la cantante, como se dice, ¿de acuerdo? De Corazón Serrano, como se dice, ¿no? Entonces ahí están los aneurismas. Y así se van visualizando, porque las arterias, vuelvo a repetir, del cerebro son extremadamente delgaditas. Cuando estas se van engrosando como esto, significa pues que la salchipapa, la hamburguesa, el pollo bróster, todo
se ha ido acumulando en el interior, no solamente en los vasos sanguíneos cerebrales, sino en todo, como se dice, en nuestros órganos, ¿de acuerdo? Aquí vemos cortes, una tomografía, y entonces lo que tenemos que observar siempre, de acuerdo a los especialistas, es que debemos ver simetría, pero a veces aparece, por ejemplo, un poco hemorrágico, ¿de acuerdo? Y se va visualizando. ¿No? Supuestamente esta parte, de acuerdo, aquí se encuentran los ventrículos laterales donde se forma este líquido. Esto debería ser como una línea nada más, se forma y se resuelve, pero cuando vemos la señal de un ventrículo lateral dilatado, significa pues que hay edema o puede ser producto de un golpe o de un traumatismo. Aquí hacemos cortes, como se dice, cada 2 centímetros más o menos es un corte en una tomografía, ¿de acuerdo? Helicoidal. Y entonces nos va visualizando, aquí vemos la sustancia gris y adentro la sustancia blanca, para visualizar, por ejemplo, depende del corte, nosotros vamos visualizando, por ejemplo, aquí se ve el tronco encefálico, acá se ve la protuberancia, acá está el cerebro. Y entonces, mediante el contraste, observamos, miren la simetría, miren la presencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? De la, como se dice, neoplasia. Entonces, esos cortes nos permiten localizar fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los medios de diagnóstico que se realizan en el sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, la cráneo